Probablemente hoy vinimos buscando una palabra, esperando una respuesta tuya a oraciones. Señor, y hoy abrimos el corazón, abrimos nuestra mente para recibir lo que tú tienes para nosotros. Guíanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos días de fiestas patrias tuvimos la oportunidad de viajar con la familia Aguilarte a la playa. Estábamos Van y yo descansando en casa y Mari nos llama y Gonzalo y nos invitan a ir a la playa. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a alguna playa cerca. Pero Mari quería disfrutar, era de una playa que se llama Isla Mamey. No habíamos tenido la oportunidad de ir. Así que cuando ella nos dice, vamos para allá, Van y yo felices, vamos. Cuando me pongo a revisar por internet, son 2 horas de viaje. Y yo dije, ay, ya la vi. Eso está como que muy lejos para nosotros. Al final decidimos ir. Y fue una bendición, aguas cálidas, el paseo súper sabroso. Pero hubo algo en el camino y Vanessa y yo conversábamos en el trayecto. Y es que las calles, las vías, todo se parecía a Venezuela. Y fue imposible no recordar cosas en Venezuela. Por lo menos ese pedazo de Portobelo se parece mucho a una zona que se llama Caucagua en Venezuela. Y eso traía a mi mente rápidamente tiempos de, ¿sabes?, de ser líder de jóvenes en campamentos o momentos que salíamos de gira a tocar en otros lugares y se te revuelve todo. Y obviamente preparando esto, ayer se casó el padrino de la boda de Vanessa y mía, y no poder estar allá cuando estás lejos de tu tierra, wow, eso te empieza a pegar. Hay muchos recuerdos. Hay muchas cosas que vienen a la mente. Y qué interesante herramienta con la que el Señor nos equipó, y es la memoria. La memoria dicen que tiene la función, ¿verdad?, en el cerebro y permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Surge como el resultado de conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. Dice que hay más de 100.000 millones de neuronas y tiene la capacidad, la memoria, de almacenar más de 10 billones de páginas de enciclopedia. O sea, qué interesante con lo que Dios nos equipa. Pero nos equipa por algo en particular. Cuando suceden situaciones a nuestro alrededor, cuando surgen eventos, probablemente al momento pasan, lo vivimos, lo pasan, pero si no tuviésemos la memoria, no podríamos recordarlos. Y no podríamos recordarlo y no podríamos dar gracias por eso. Y hoy, básicamente, yo quiero que tú pienses en todas esas cosas que han pasado en tu vida, todas esas cosas que han sucedido a tu alrededor, y si tú has dado gracias por ellas. En este viaje que les digo que hicimos a Isla Mamey, llegamos a un punto, que es la foto que ven, La Guaira. En Venezuela hay un sitio que se llama La Guaira, es donde está el aeropuerto más importante de Venezuela. El aeropuerto de Maiquetía está en La Guaira. Y resulta ser que en la playa y en La Guaira yo le pedí a Vanessa que fuésemos novios. Entonces eso también obviamente empieza a moverte recuerdos, ¿me entiendes? Qué bonitos los recuerdos, son muchos, son muchos. De vuelta a la ciudad, yo empiezo a darle gracias a Dios. Y de eso es que yo quiero hablarte el día de hoy, de la gratitud. Yo quiero hablarte de la gratitud como el estilo de vida del discípulo. Y el pasaje va a ser primera de Tesalonicenses 5:18. Todavía no lo busquen porque eso lo vamos a ver básicamente al final. Pero quiero centrarme en varios libros de la Biblia que los escribió Pablo. Y qué interesante que 4 de esos libros, de esas cartas que Pablo escribe, se denominan epístolas carcelarias. Y en esas 4 cartas es donde Pablo más gratitud muestra, tanto al Señor como nos anima a nosotros que podamos ser agradecidos, no solo con Él, sino también con los demás. Así que
El primer punto que quiero tocarte, perdón, se saltó una acá, cochín. El primer punto que yo quiero tocarte, y me gustaría que tú puedas ir al libro de Corintios, primera carta a los Corintios, 15:57, y de una vez también marcan allí, por favor, en sus Biblias busquen segunda de Corintios 2:14, porque no sé si usted lo sabía, pero Dios nos habla de manera muy clara acerca de lo que es tener una actitud de agradecimiento y al mismo tiempo una actitud de triunfo, una actitud de victoria. En primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y en 2 de Corintios 2:14 nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando ustedes y yo miramos alrededor y vemos a personas que son triunfadoras y victoriosas, notamos que en ellas siempre hay un común denominador. Y ese común denominador es que estas personas son agradecidas. Y ojo, yo hoy no estoy hablándoles acá acerca de éxito y triunfo en tu trabajo, en tu empresa, lo que hoy día se denomina éxito. Hoy yo te estoy hablando de triunfo y de victoria en tu vida espiritual. Hoy yo te estoy hablando de esas luchas que tú tienes día a día con temas internos, con ciertas cosas que no tienen que ser estrictamente profesionales. Hay situaciones siempre alrededor de estas personas que son triunfadoras, que en cualquier detalle, en cualquier situación que ellas estén pasando, siempre encuentran el motivo por el cual agradecer a un Dios soberano, donde entienden que ese Dios gobierna sus vidas, que nada se le está escapando, Tú y yo no podemos estar en esa cúspide, en esa cumbre, si no somos agradecidos con Dios, si no somos capaces de levantar nuestra voz, nuestras manos y expresarle gratitud al Señor en todo momento. A pocos días de celebrar Día de Acción de Gracias, parece curioso, pero este día se ha vuelto la excusa para que la gente no agradezca durante todo el año. Solamente esperan ese día para agradecer. El resto de los meses, el resto de los días, no se acuerdan salvo que ocurra algo inesperado y tengan que darle gracias a Dios. Tú y yo estamos llamados, si decimos ser llamados discípulos de Cristo, a cambiar esta tendencia. Tú y yo estamos llamados a levantar alabanzas a Dios, a declarar gratitud a viva voz en todo momento. Así que de esta manera yo quiero darte 3 cosas que necesitas para ser un discípulo con un corazón agradecido. 3 cosas para que tengas un corazón agradecido. Y el primero lo vemos acá. Un discípulo debe ser controlado por el Espíritu Santo y como consecuencia habrá gratitud en su corazón. Quiero que me ayudes por favor buscando en Efesios 5, 18 al 21. ...5, 18 al 21... dice: y no os embraguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Este pasaje es el pasaje central en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo? Mucha gente pregunta y dice: yo estoy lleno del Espíritu Santo si hablo en lenguas, si hago prodigios y milagros. Y sí, tú eres lleno del Espíritu Santo si haces eso. Pero por un momento yo quiero pedirte que tú eso lo coloques a un lado, que es muy importante, pero que lo coloques a un lado.
Porque no solamente eso demuestra si tú eres lleno del Espíritu Santo. Hay otras cosas que este pasaje nos dice que demuestran que tú eres lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero que te fijes. Después que Pablo nos da la instrucción de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En el verso 18, el 19 dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Si te fijas, son verbos que están en un presente continuo, en un presente activo. En el verso 19 dice: hablando, cantando y alabando. Estas acciones demuestran una actitud continua, ¿verdad? Que no puede parar, que no se puede detener, y esta es la forma en que tú y yo debemos vivir en todo momento. Explica la acción de una persona que es controlada por el Espíritu Santo. Si una persona es llena del Espíritu Santo, va a dar muestras del fruto del Espíritu. Pero esta persona también es capaz de alabar, de cantar y de hablar del Señor. Eso es una de las muestras del Espíritu Santo, pero de una persona que está llena del Espíritu Santo. Pero hay algo más, y quiero que se fijen en el verso 21. En el verso 21 nos dice: sujetaos los unos a los otros en el temor del Señor, someternos unos a otros. Siempre a los esposos nos gusta el pasaje que sigue, que es el 22. Se nos encanta, que dice: esposas, estad sujetas a sus esposos. Lo que pasa es que hay un 21 primero, y es que todos tenemos que estar sometidos unos a otros. Sujetarse al liderazgo o a las personas que están sobre nosotros no es fácil. Cuando tú le dices a un niño: hey, no hagas eso, ¿qué es lo primero que hace? Lo hace. No es normal para el ser humano sujetarse. Puede que no sea fácil. Hay algunos que tenemos jefes que, wow, son difíciles, tanto así que ahorita el iPad y el teléfono están vinculados. Y ahorita me estaba llamando mientras conversaba con ustedes. Entonces hay jefes que provoca a veces agarrarlo, pero el Señor nos manda que nos sujetemos. Hay momentos donde yo ayer revisando esto colocaba un ejemplo, y lo voy a leer literal porque me causó gracia después con algo que pasó. Dice: que tu esposa te pida: hazme un favorcito, puedes buscarme agua, cuando ya los dos están acostados. Wow, mi esposa lo hace tan común, y yo leía esto y de repente escucho, no me había acostado, pero Vane dice: ¡mi vida! Y ahí viene el agua. Cuando venga, pues traerme un vasito de agua, y yo, ay. Pero qué difícil es poder sujetarnos, qué difícil es poder tener las actitudes correctas cuando alguien nos pide un favor o cuando alguien nos da una instrucción. Muchas veces tenemos jefes que nos piden cosas que realmente no están bien o que no es lo mejor para el proyecto, por lo menos en mi caso. Y a veces yo he tenido que bajar la guardia y me cuesta decir: mira, está bien, no estoy de acuerdo con esto, te pongo mi punto de vista, creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Pero al final yo he entendido que me tengo que sujetar a Él, es lo que Dios me está pidiendo. Y yo no te estoy pidiendo o no te estoy diciendo acá que tú seas una alfombra, que seas un trapeador, que hagan contigo lo que sea, no. Cuando hablamos de sujetarnos acá, la Biblia lo que nos está pidiendo es que tú tengas un espíritu de amor, que tengas una actitud de cordialidad, que tú puedas prestar atención a lo que tu jefe o personas superiores a ti te están diciendo, que seamos prontos para escuchar, para recibir, pero tardos para hablar y responder de mala manera, ¿sí? Así que, viendo todo esto, hablando, cantando, alabando a Dios y someternos los unos a los otros, es lo que evidencia que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, no todo se queda ahí, y es el punto central que quiero hablar en este tema. Es que el verso 20 nos dice: dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente aparece ese presente continuo, esa actividad que tenemos que estar haciendo tú y yo constantemente, que
que es dando gracias a Dios por todo. Debemos tener gratitud por todo lo que tenemos, por todo lo que está alrededor de nosotros. Si tú y yo no estamos agradecidos o no tenemos simplemente una actitud de gratitud, es porque el control de nuestra vida no lo está teniendo el Señor, sino lo estamos teniendo nosotros. Y no sé si te ocurre, pero hay momentos donde de repente estás más amargado de lo normal, estás más de a toque de lo normal, o las cosas no se empiezan a dar, o estás triste. Cuando eso te esté pasando, toma un alto y pregúntate, ¿estoy siendo agradecido con Dios? Dios es el que está llevando el control de mi vida. Quiero compartirte el punto número 2. Un discípulo debe permanecer en la palabra y como consecuencia de eso habrá gratitud en su corazón. Por favor, acompáñenme y busquemos Colosenses 3, del 15 al 17. Colosenses 3, del 15 al 17. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. En este pasaje nuevamente aparece eso que nos hablaba el pastor Jesús la semana pasada, que es crecer juntos, perseverando en el conocimiento y en el amor a Dios. Ahora bien, si leemos con detenimiento en el capítulo de Colosenses, nos dice, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. No dice que la palabra de Cristo habite en nosotros cuando me acuerdo, o cada mes, o cada cierto tiempo. Dice que habite en abundancia. Y yo digo, ¿por qué no quedarse solamente en que habite, sino que habite en abundancia? Y lo tomo para mí. Es porque yo fácilmente me podía justificar delante de Dios y decirle, Señor, la palabra habita en mí, pero cuando tengo algún problema. O la palabra habita en mí cada domingo que vengo a conexión. La palabra habita en mí cada vez que me acuerdo. Pero el Señor era tan inteligente, o es tan inteligente, que sabía que José Alejandro se iba a justificar con eso. Y le está pidiendo, hey, José Alejandro, que la palabra habite en ti. Pero no basta con eso, que también abunde, que la palabra sea plena en ti, que sea en gran cantidad y que persistas en ella. Entonces, de esa manera es que vamos a enseñar y estimularnos los unos a los otros. Abundar en la palabra no es de manera automática. Para que tú puedas abundar en la palabra, tú necesitas hacerlo con premeditación, con alevosía. Tú necesitas prepararte, tú necesitas planificarte para poder leer y para poder meterte en aguas profundas con el Señor. Y aquí yo quiero hablar algo bien detallado de conexión. O sea, nosotros no podemos limitarnos a vernos una vez a la semana. Si conexión quiere crecer, no basta solo con un domingo. Tú y yo necesitamos tener roce. Y yo te pregunto, ¿con cuántas personas de la iglesia tú hablas durante la semana o le mandas un mensaje? Si queremos crecer, como hemos venido hablando domingos atrás, tú y yo necesitamos tener comunión, necesitamos vernos para profundizar en las Escrituras, necesitamos discipularnos para poder ir a un nuevo nivel de crecimiento. Y producto de ese crecimiento y de esa comunión es que se va a transformar nuestro estilo de vida en un estilo de vida de gratitud a Jesús, de gratitud a Jesús. Hoy debemos entender que la acción de gracia no podemos limitarla a un día particular. No puede ser pero ¿cuándo es el día de acción de gracia? ¿El 28?
El 26. No la podemos limitar a ese día. No la podemos limitar a ese día. No la podemos limitar a un mes de noviembre. No la podemos limitar nada más al evento de que ocurrió un milagro en mi vida, que Dios me sanó y ya. Eso tiene que ser una actitud de continuo en nuestra vida. Quiero que podamos ir al punto número 3 y último punto. Un discípulo debe hacer la voluntad de Dios y en consecuencia habrá gratitud en su corazón. Acompáñenme ahora sí al pasaje central de esta enseñanza, que es Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 21, pero en este caso nada más nos vamos a quedar en el 18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? A veces me gustaría poder tener la oportunidad de que cuando se presentan dudas, de cuando estoy en aprietos y Señor, ¿qué tengo que hacer? Poder abrir la Biblia y en X libro diga 18:21, José Alejandro, la voluntad que yo tengo para ti en esta situación es esta. O que pueda decir, José Alejandro, lo que tienes que hacer tú en el día de hoy es esto, esto y esto. José Alejandro, cuando tu esposa te diga esto, tú le vas a responder esto. Pero eso no existe. Eso lamentablemente no existe. Y qué fácil sería si fuese así. Hay personas que muchas veces piden oración porque necesitan saber cuál es la voluntad de Dios para una determinada circunstancia. Esperan, ¿verdad?, que esa respuesta sea clara, que esa respuesta no sea esquiva o que esa respuesta no lo chifee, ¿cierto? Esperamos que sea bien puntual. Hoy yo quiero decirte que hay algo que sí está muy claro con lo que es la voluntad de Dios y el agradecimiento. Y está tan claro, que dice que en todas las cosas tú tienes que dar gracias. Esa es la voluntad de Dios, lo dice acá en el 18. Yo no sé si ustedes pueden buscarlo en su Biblia, pero es que está tan claro que yo me quedo asombrado. En todo tienes que darle gracias. En todo tienes que darle gracias. Y yo en este momento voy a decir algo que probablemente suena un poquito duro. Pero ser agradecido es un mandato de Dios. No es opcional. Ser agradecido es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pero si la voluntad de Dios para todos nosotros es ser agradecido, entonces, hablando en términos matemáticos o de lógica, lo que sería un corolario es todo lo contrario. Si tú no eres agradecido, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Es tan simple como eso. Suena duro, suena incómodo y probablemente no nos guste. Pero si tú no eres agradecido con lo que te pasa el día de hoy, sea bueno, sea malo, y suena hasta a veces hasta un poco enfermo, porque ¿cómo voy a dar yo gracias por la muerte de alguien? Pero algo alrededor de esa circunstancia va a obrar para bien. ¿Qué es? No sé, y no me pregunten, Dios es soberano. Pero en todo, dice la Biblia, tenemos que dar gracias. En todo, en todo. Cuando tú y yo no somos agradecidos, ocurre lo que la Biblia habla en el libro de los Romanos. Y no lo tienes que buscar, te lo voy a leer rápidamente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Más adelante en este pasaje dice que el Señor, como ellos no le agradecieron ni le dieron la gloria, simplemente los echó fuera de su presencia. Y saben algo, si nosotros anhelamos algo, debería ser estar dentro de la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es ser agradecido, a partir del día de hoy yo quiero que tú puedas hacer un esfuerzo
puedas hacer un esfuerzo y te levantes cada mañana y puedas agradecerle al Señor. Cuando evalúes al final de este año tus metas, las metas que te trazaste en el 2014, comienza a pensar: Señor, gracias por lo que pude obtener este año, y gracias por lo que no, porque me darás nuevas herramientas para poder alcanzarlo. Pero más importante aún es que cuando tú empieces a trazar tus metas del 2016, una de ellas sea ser agradecido en todo. O sea, no se te olvide, sé agradecido en todo en el 2016. Para finalizar, quiero que podamos ir, y aquí sí quiero que me acompañen al libro de Lucas, porque quiero finalizar con una historia de Jesús, una de las historias que más hemos escuchado, pero que me parece una de las más hermosas. Y es esa historia de los 10 leprosos. Lucas 17, del 11 al 19. Dice la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Notamos en este pasaje un hombre que no se contiene y se desborda de amor a los pies de Jesús. No tiene ningún tipo de problema en decir: hey Señor, me arrojo a tus pies, vengo a honrarte, vengo a darte gracias. Lo curioso es que este hombre era samaritano y estaba junto con 9 judíos. De estos 10 hombres, los 10 hombres tenían gran fe en el Señor. Porque si ustedes se fijan, el Señor no los sanó al instante. El Señor simplemente, la palabra que dio fue ir y presentarse delante de los sacerdotes. Es decir, que al momento no fueron sanados. Imagínate tú llegas: Señor, te pido sanidad, y te dice: vete para allá, preséntate allá. O sea, yo me pongo en sus zapatos y yo vine por sanidad acá y me está mandando a otro lado. O sea, ¿qué es esto? Pero esta gente demostró fe. Los 10 demostraron fe, se dieron media vuelta y fueron a presentarse al sacerdote. Y mientras caminaban, los pedazos de carne que se le estaban cayendo, y disculpen lo gráfico, empezaron a restituirse. Ahora, curioso es que este samaritano, ¿dónde se iba a presentar? Este samaritano no tenía la entrada a un templo judío, era rechazado. Muchos de los historiadores dicen que había un templo, ¿verdad?, para los judíos, y había un templo para los samaritanos. Señores, pero ni chicha ni limonada. Este samaritano eligió lo mejor, y lo mejor es, como estamos cantando hoy, yo quiero levantar mi mano, quiero levantar mi voz. Y este hombre corrió a gran voz a darle gratitud al Señor. Ese es el corazón que Dios está pidiendo de nosotros el día de hoy. Que nosotros no tengamos ningún tipo de problema en ser capaces de agradecerle a Él. Jesús hoy te está pidiendo que dejes todo orgullo, dejes todo olvido, porque puede que no agradezcas porque se te olvida. Jesús hoy te está pidiendo que simplemente te acerques a sus pies y comiences a darle gracias a Él, porque esa es su voluntad. Sea bueno o sea malo, dale toda gloria y toda gratitud a Él. ¿Sabes algo? Este hombre se acercó a darle gracias, pero fue doblemente bendecido porque salió con sanidad. Pero si te fijas en el último verso, le dice: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo no sé si los otros 9 fueron salvos, sé que tenían fe en el Señor,
No sé si fueron salvos. Lo que yo sí sé y que me dice la Biblia es que este único hombre que regresó a agradecerle también fue salvo. La Biblia me habla entonces que cuando yo soy agradecido, recibo bendición. Y no tiene que ser una bendición material. Yo hoy les estoy hablando de bendiciones espirituales. Cuando tú eres agradecido, tú vas a recibir bendiciones. Así que en este momento yo quiero que tú cierres tus ojos. Y ahí donde estás puedas hacer ese ejercicio de cosas donde Dios ha extendido su mano. Momentos donde Dios ha extendido su misericordia sobre ti como lo hizo con este leproso. Yo quiero pedirte que tú puedas abrir tus labios y decirle: Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia ha abundado en mi vida. Señor, quiero vivir en tu voluntad. Perdona cuando por orgullo, por descuido, no he agradecido tus misericordias, Señor.